Buenas tardes, reciban todos como siempre, de verdad, con mucha gratitud, un cordial saludo. Esperamos que este sea un tiempo de gran bendición para ustedes, como lo es para nosotros. Gracias por estar siguiendo esta serie de enseñanzas consecutivas y expositivas que tienen por este tiempo como tema la primera carta del apóstol Pedro. Gracias a todos ustedes, a los que muestran tan especial interés y que mantienen conectados con nuestras enseñanzas de verdad. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos siguen, a los que sabemos que son muy juiciosos, tomando notas y creciendo en los principios y en las verdades. Nos complace mucho tener este tiempo, nos complace mucho tener este tiempo. Así que bienvenidos una vez más. Siempre recordándoles, por favor, que estén enseñando y predicando a 3 personas. Es muy importante que lo que recibimos también lo demos. Es muy importante que enseñemos también a otros, que procuremos como iglesia y como miembros de familias en Cristo y que decimos pertenecer al cuerpo y a la familia de Cristo, que procuremos estar ganando personas. Porque ciertamente cuando tú ganas una persona para Cristo, estás de alguna manera, permítame decírselo, afectando una generación, una descendencia, una familia, una nación. Entonces, mis amados hermanos, siempre estén orando por 3 personas, estén invitando siempre a 3 personas. Si hoy usted nota que no hay algunos involucrados, por favor, llámenos. Dígale, mire, ya empezamos, aprovechando bien el tiempo. Recuerden, la palabra no está presa. Esperando en el Señor, cuando Él a bien tiene, el podernos congregar ya físicamente. Claro que lo anhelamos todos, ustedes y nosotros también. Pero por ahora damos gracias a Él, porque su palabra no ha sido inferior a la situación. En su palabra nos hemos edificado, hemos crecido, nos hemos fortalecido y pues damos gracias al Señor por eso, amén. De antemano les anticipo que nuestros cursos seguirán siendo también de manera virtual, seguiremos enseñando de manera virtual, presencial, pero siempre el fundamento en la iglesia, y ustedes lo saben, espero también lo tengan claro los que llegan por primera vez, es el estudio bíblico. ¿Sí? Es nuestro fundamento, amén. Pues mis amados, entonces todos cordialmente invitados siempre a que hagan parte de nuestras aulas virtuales, ¿no? Y damos gracias al Señor también por las diferentes personas que nos ven de fuera de nuestra nación y de otras ciudades que también nos amplían, que son generosos con su asistencia también. A los hermanos que de alguna forma han preguntado y también se encuentran de una forma, digámoslo así, cariñosamente inquietos sobre cómo diezmar, ofrendar o hacer llegar sus donativos. Hermano, siempre estamos colocando en nuestras enseñanzas los números de cuentas para que usted lo haga voluntariamente, voluntariamente. Amén. Hágalo voluntariamente, pero hágalo siempre con un corazón muy dispuesto. Recuerden siempre que los recursos serán necesarios para que la palabra siga corriendo. Amén. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestra enseñanza en el día de hoy, que está enfocada en el capítulo 2 y vamos a procurar desarrollar del capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 20, permítame si a bien tenemos 21b, o sea, primera parte, 21a, primera parte. Amén. Entonces, por favor, tome asiento, tenga una actitud reverente. Si usted está haciendo la cena, dedíquese a hacer la cena, vaya, haga sus quehaceres y seguramente a las 8:30 puede usted ver la enseñanza, ¿no? Si usted ha destinado este tiempo, que sea un tiempo especial, amén. Porque no es como programarse y medio escuchar y entrar y salir, sino estén atentos. Siempre será una bendición cuando somos reverentes al momento de estudiar. Así que bienvenidos, bienvenidos. Bien, dice la bendita palabra del Señor, el apóstol Pedro, en su primera carta, y vamos a estarla desarrollando hoy, como les dije, desde el
versículo 11 hasta el versículo 21, la primera parte. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, versículo 12, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo, de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Padre, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra en este tiempo. Señor, gracias, porque una vez más reconocemos primeramente nuestra insuficiencia, lo limitados que somos, lo falibles que somos, pero también reconocemos a nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Es por ello, Señor, que te pedimos en este tiempo que por favor tu Espíritu Santo nos asista a nuestro entendimiento y hallemos iluminación para darle una correcta interpretación a la revelación que tú tienes para nosotros en un tiempo como este. Te damos gracias, amado Rey Santo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque anhelas que sigamos siendo edificados, instruidos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues pareciera que el apóstol Pedro, ¿no? Por momentos como que lleva una secuencia y llega un momento en que como que pareciera que pasa de un tema a otro así como con cierta regularidad. Bueno, pues ciertamente no es que pase de un tema a otro, está siguiendo toda una secuencia, sigue el hilo de su enseñanza, sin embargo toca varios aspectos, y lo vamos a ver, con respecto a lo que es vida cristiana, ¿no? Una vida cristiana que para este tiempo, y si lo vemos bien y exactamente como lo escribe el apóstol Pedro, demanda de nosotros que seamos ejemplo. O sea, en otras palabras, una vida cristiana ejemplar, que seamos ejemplo de vida, en otras palabras, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y mi amado hermano, él empieza diciendo, de esta forma, empieza diciendo, amados, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a sus hermanos en la fe. ¿Y esto por qué? Esto porque él sabe que como creyentes debemos tener en cuenta un aspecto muy importante en nuestra vida como creyentes y es nuestra conducta. Hermano, en un tiempo como el de este, donde la cultura moderna es parecida a la época de Pedro, donde los incrédulos en su momento atacaban con tanta fiereza al cristianismo, ¿no? Y donde se escuchaban diferentes opiniones sobre lo que verdaderamente debiera ser el Evangelio, aparte de las críticas, aparte de los oponentes que solían ser bastante ruidosos y crueles también, no solamente en sus maneras de actuar, sino también de criticar, o sea, de palabra. Ellos lo sufrían desde el tiempo de Pedro también. Como en este tiempo de posmodernismo, en este tiempo de cristianismo contemporáneo,
y voy a decirles por qué estoy hablando como tan sarcásticamente cuando digo contemporáneo, es porque no solamente las críticas vienen de afuera, sino también vienen del círculo llamado cristiano, y particularmente del círculo cristiano contemporáneo, donde se ataca fundamentalmente la sana doctrina, los principios, las verdades, ¿no? Y donde este tipo de cristianismo rehúsa de alguna manera a tener como fundamento el principio, las verdades eternas, las escrituras, escogiendo más bien para ellos ideas y filosofías de hombres, ¿no? Ideas y filosofías huecas, vanas, que no sirven para nada, y desechando de por sí la sustancia, lo poderoso de la palabra, ¿no? Y desechando el fundamento, la palabra. Entonces, tanto los unos como los otros, los incrédulos, o estos que se dicen ser cristianos en este tiempo contemporáneo, postmodernista, tanto los unos como los otros, suelen ser ese tipo de opositores, aparte, como se los decía, ruidosos, también crueles, y esto surge también de un corazón, de una mente inflamada por enseñanzas que aparentan como una especie de conocimiento bíblico, pero que a la verdad no tienen nada de bíblico. Y basta ver con acercarse a ciertos programas o escuchar ciertas enseñanzas que a la verdad carecen por completo y de conocimiento bíblico, demostrando así un analfabetismo, una ignorancia completa de los fundamentos, y esto porque no se quiere acercar a los discípulos, la iglesia tampoco se quiere acercar, los que dicen ser pastores no tampoco se quieren acercar al fundamento, porque ciertamente el fundamento demanda y el fundamento precisa de algunas características muy claras y auténticas del verdadero cristiano, y que muchos no están dispuestos a llevar, porque eso dejaría en evidencia los deseos, ¿no? De sus propios deseos, su propia carnalidad también, lo de ellos, su yo, los dejaría en evidencia, ¿no? Entonces, hoy estamos frente a un cristianismo postmodernista que ha descuidado por completo la buena conducta, que ha descuidado por completo de alguna manera, el llevar una vida cristiana ejemplar. Mientras que los incrédulos, bueno, se han valido de todo esto, ¿no? Para argumentar que ellos, aún no siendo cristianos, sí pueden llevar incluso algunos una mejor vida que los que dicen ser cristianos, ¿no? Incluso estos con esas filosofías, estos incrédulos y esas filosofías e ideas huecas de estos incrédulos, les ha servido para conquistar instituciones, empresas, les ha servido de alguna manera para conquistar algún espacio en lo social, y ni qué decir en lo económico. Entonces, esto les ha permitido empoderarse. ¿Qué les ha permitido empoderarse? No siempre, ¿no? ¿Qué les ha permitido empoderarse? El que no siempre el creyente dé un buen ejemplo. O sea, que el éxito del incrédulo, comillas, en el mundo, muchas veces está fundamentado en el mal ejemplo del creyente. Éxito mundano, ¿no? Porque si están perdidos, o sea, ¿de qué le vale al hombre ganarlo todo si ha perdido su alma? ¿No? Pero es muy triste decirlo, pero muchos de los incrédulos han empoderado sus propias vidas, o han fundamentado vidas empoderadas en errores escandalosos por demás del pueblo cristiano, de los que dicen ser cristianos o dijeron ser cristianos y que no lo eran. Por eso recurren a ideas humanistas, por eso recurren a todo tipo de filosofías que ciertamente también lo que entrañan son corrupción e inmoralidad, pero lo consideran para ellos válido al ver que cuando ponen su mirada en algunos que dicen ser creyentes, pues con más fuerza se aferran a su incredulidad y a su vida corrupta. Mire, hermano, es impresionante cómo, por ejemplo, hoy vemos cómo la corrupción ha permeado todo, absolutamente todo, la corrupción moral, ¿no? Específicamente. Y lo criticamos y lo señalamos como creyentes, ¿no? Hablamos de LGBTI, de 132 formas de desarrollo de sexualidad, pedofilia, necrofilia, zoofilia, una serie de cosas aberrantes, terribles, ¿no? Terribles, unas cosas que uno dice, Dios, ¿no? Tanto como ver a Tel Aviv, la capital de Israel, si mal no estoy, iba a decir, sí, Tel Aviv, la capital de Israel,
considerada como un lugar de movimiento y desarrollo y práctica LGBTI. Allí es donde todo se hace el gran congreso LGBTI. Estamos hablando de que es la capital de Israel. Y lo señalamos y seguramente lo combatimos y somos defensores ciertamente de la familia, de lo moral. Pero, mi amado hermano, si vamos a hacer un énfasis, un análisis juicioso, aunque no podríamos tildar que es del todo, que por eso se den estas situaciones, pero sí aporta. ¿Qué aporta? Una conducta no ejemplar de un creyente aporta mucho en eso. ¿Sí? ¿En qué? En cuestiones corruptas, inmorales, de todo índole, que tienen que ver con la carne, también aporta, hermano, también aporta, ¿no? ¿Y cómo aporta? Mire, todo esto aporta de esta manera. Cuando el que dice ser cristiano, ¿no? El que dice llevar una vida cristiana, no desarrolla su papel de esposo, por ejemplo, o de papá, ¿no? Cuando el que dice ser cristiano, de alguna manera dice amar a su prójimo, pero son murmuradores y querellosos. Cuando dice ser cristiano y dice amar a Dios, pero son desagradecidos y quejumbrosos al momento que les toca la prueba o algo. Cuando la moral es como el escudo y el estandarte de ellos, pero sus actos los dejan al descubierto porque en algunas circunstancias aborrecen a sus esposas, las dejan tiradas o seguramente cometen actos de inmoralidad que no tienen sentido y que no van acorde ciertamente con lo que dice y la convicción que tienen. Cuando de alguna manera dicen ser cristianos y pactan como una especie de compromiso interno por desarrollar con amabilidad, con amor, el buen servicio, y resulta que al otro momento o al otro día o en cualquier otro momento ya dejan la iglesia, dejan el servicio, como quitarse una prenda de vestir y dejarla ahí, y pues ya hoy no siento, ya hoy no me parece, ya hoy no creo, ya no pienso que sea así, ¿no? Eso deja mucho, hermano, en evidencia para el incrédulo, y por eso es que el incrédulo se fortalece más en su incredulidad, porque mantiene señalando aquello que no tiene sentido verdaderamente, ¿no? Cuando aquellos hacen un pacto matrimonial en una iglesia, pero a los 5 o 6 años se separan, ella o él resultan viviendo con quien no es su esposa, teniendo hijos, hijas, y la gente señalando, bueno, pero ¿y acaso estos no eran cristianos? ¿Qué pasó? Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos. Cuando se dice ser cristiano y ondean pañuelos blancos del no a la codicia, del no a la avaricia, y cantan no a la avaricia y no a la codicia, pero sin cesar, hoy vemos como muchos de estos que dicen no a la codicia, no a la avaricia, timan a la gente con engaños, diciéndoles mentiras, predicando un evangelio que no es. Mientras que la actitud de los verdaderos cristianos nos hace posible, esa buena actitud de verdaderos cristianos nos hace posible de alguna manera acallar a los oponentes del cristianismo. Incluso algunos entregan hasta sus familias y sus vidas por acallar todo esto que se dice en contra del cristianismo. Mi amado hermano, estamos frente a algo muy, muy delicado en estos tiempos. Por eso no deja de ser ciertamente como también muy parecido a lo que Pedro en su momento seguramente estaba viviendo, ¿no? Los destinatarios de la carta del apóstol Pedro necesitaban de alguna manera ser alentados para perseverar en su evangelización, ya que seguramente hubo muchos que no estaban dando testimonio ni estaban dando una conducta ejemplar de ser creyentes. Y eso hace que entre el desánimo al interior de la iglesia, hermano, ¿no? Que entre el desinterés al interior de la iglesia. Recuerde usted que el 10% de Roma en aquel tiempo ya había sido tocado por el cristianismo y había sido tocado en medio de unas circunstancias bastante adversas, persecución, emperadores como Nerón, bueno, ya lo hemos enmarcado históricamente. Así que el apóstol Pedro empieza diciendo, amados, yo os ruego. Y dice el apóstol Pedro, amados, ya les decía yo a ustedes que les está hablando a la iglesia, y comienza el apóstol Pedro diciendo, amados, yo os ruego, o sea, es una súplica. Pedro comienza su exhortación de alguna forma dirigiéndose a sus lectores como lo que para ellos representaban, amados, ¿no? Como diciéndoles, ustedes son unos instrumentos de inconmensurable amor para Dios.
Así que siendo como de esos instrumentos de inconmensurable amor para Dios, ustedes tienen el deber de obedecer a aquel que los ama, a aquel que los redimió, que los rescató, que los salvó. Así que les dice, les ruego para Caleo. O sea, les advierto que correspondan a ese amor con el que Dios los salvó, con el que Dios los redimió, con el que Dios los justificó, con el que Dios a través de su Hijo los resucita, a través de su Hijo los glorifica, a través de su Hijo les da una identidad. Así que Pedro identifica a sus lectores también, les dice, amados, les ruego, y los identifica como extranjeros o peregrinos. Aquí hay una diferencia entre, ciertamente, no muy marcada, pero valdría la pena señalarla, entre extranjeros y peregrinos, ¿no? Y dice así, entre extranjeros y peregrinos, y les dice, escuche, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, vamos a hablar de como extranjeros y peregrinos. El término extranjero hace una referencia a un extranjero y Pedro se está refiriendo, es que no somos de esta tierra. O sea, está diciendo, miren, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, y esto es al Señor Jesucristo. Bueno, esto lo escribió el apóstol Pablo. Pero Pedro se está dirigiendo como en la misma manera. Miren, nosotros en realidad no somos miembros de la sociedad de este mundo, ¿no? Somos extranjeros espirituales y como creyentes y como hijos del Dios Altísimo que nos redimió, que nos ama, como lo que somos, nosotros debemos de corresponder y evitar las cosas de este mundo y portarnos como ciudadanos de este mundo porque recuerden, somos extranjeros. La palabra extranjero ciertamente indica como uno que vive en una nación que no es la de él. Así que por tanto, nosotros ¿qué venimos siendo? Diga, repita conmigo, forasteros. O sea, venimos siendo ¿qué? Forasteros. O sea, a cristianos que no nos acomodamos a los sistemas de este mundo, que vivimos junto a muchos ciudadanos de este mundo, que vivimos en este mundo, pero que no nos acomodamos ni a los ciudadanos de este mundo, ni a las cosas de este mundo, ni pertenecemos aquí. Cuando un cristiano, mi amado hermano, déjeme señalarle uno de los textos de uno de mis autores, dice, cuando un cristiano anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen dónde hincarle los dientes, sino que se ven obligados a roerse sus propias lenguas perversas. Así lo garantiza el piadoso, al fin de cerrar las bocas y las fauces mentirosas de hombres insensatos, pues a estos les es doloroso ser así detenidos como la mordaza es a las bestias, y esto castiga la malicia que poseen. Una buena conducta en el creyente sabio no es aquella que de alguna manera se ocupa más de su Señor, evitando a toda costa enredarse en los negocios de este tiempo. Se mantiene quieto mediante su espíritu apacible, su vida es recta, su inocente silencio hace de alguna manera que actúe como bofetada a aquellos que quieren destrozarlo. Son como una roca, rompen las olas dentro de la espuma que ruge molesta y que murmura como una bestia. ¡Wow! La conducta del creyente. Así que lo que el apóstol Pedro estaba diciéndole, Pedro les estaba diciendo es, oiga, los invito de alguna manera, ¿no? a que ustedes se fortalezcan entre ustedes y vivan una vida justa, una disciplina personal ejemplar, una vida ejemplar en cuanto a lo interior, en su forma privada, también en su área privada, una conducta personal también en lo exterior. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero también Pedro utilizó el término peregrinos, voy rápido, ay Dios, el término peregrinos que es sinónimo para extranjeros. Si se refiere, hay una versión que dice de paso por este mundo. Amados, yo ruego como a extranjeros dice, parafraseemos sin ir a cometer un error. Amados, yo ruego como a extranjeros y como unos que estamos de paso por este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué tal esa paráfrasis? Muy bien, hermano, qué bueno, ya vamos aprendiendo más cosas, ¿no? Yo aprendo todos los días aprendo, hermano. Así que lo que está diciendo, estamos pasando o atravesando por un país, por una nación, y además es de breve o de corta estadía también, porque ¿qué son 80 o 100 años de vida acá con la eternidad? Así que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad por venir,
¿no? Es lo que el autor a los Hebreos le escribe también a sus destinatarios, pero en el capítulo 13, los que estamos estudiando Hebreos. Tenemos un espacio para Hebreos muy especial, con un equipo también muy especial, así que qué bendición. Entonces, nosotros, como no somos cristianos, nosotros que somos cristianos, pero que somos extranjeros, que somos peregrinos, ¿sí? Que somos peregrinos, debemos de abstenernos ¿de qué, Pedro? ¿De qué nos debemos de abstener? Pues preguntémosle a Pedro. Que se abstengan de los deseos, ¿qué? Carnales. Abstener significa, de alguna manera, o forma, a que ya tenemos una vida nueva, tenemos el Espíritu que mora en nosotros, que como santos nosotros tenemos la capacidad de refrenar una carne libidinosa, una carne licenciosa, una carne inmoral, una carne de sensualidad. De eso nosotros tenemos la capacidad de refrenarla porque nosotros mora, amén, mora el Espíritu Santo. En medio de esta cultura, hermano, postmodernista, en medio de este cristianismo contemporáneo, donde algunas cosas se admiten, ¿no? En medio de todo esto, mi amado hermano, nosotros, quienes verdaderamente acudimos a las Escrituras y nos quedamos inmersos en las Escrituras, nosotros tenemos muy claro que no debemos de involucrarnos en nada que tenga que ver con deseos carnales. Y deseos carnales no se limita únicamente en moralidad sexual, sino que más bien abarca todos los males de una naturaleza pecaminosa, ¿no? Pecaminosa del humano, o sea, de este cuerpo humano. Por eso el apóstol Pablo dijo, y manifiestas son las obras de este cuerpo, ¿no? De la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, ¿sí? Eso está en la carne, eso está en la carne, en la humanidad, en nuestra humanidad, y eso se batalla, eso como creyentes, nosotros en Cristo, ¿no? Pues de alguna manera, aunque no batallemos con todo esto que les menciono, pero batalla uno con cierto poder que aún están estos miembros que hacen que tengan la inclinación a no ser sujetos y a no ser obedientes. Cuando el apóstol Pedro habla de batallar contra el alma, Pedro está diciendo, oiga, esos deseos carnales siempre van a estar tratando, ¿no? De hacer guerra contra tu alma, contra tu corazón nuevo, contra el alma que el Dios, el Eterno, nuestro Creador, ha puesto en nosotros, esa alma que ha creado como nueva dentro de nosotros. Ese deseo va a querer batallar, ese creo va a querer luchar. Batalla es una expresión bastante fuerte que por lo regular significa llevar a cabo como una campaña militar, o sea, agresión. Los deseos de la carne van a querer agredir tu nueva naturaleza, tu alma, tu corazón, tu nueva vida, ¿no? Y sigue el apóstol Pedro en el versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Muy bien, pues aquí viene algo que es muy importante. Pedro está diciendo, mire, tenemos que llevar una vida ejemplar. Entre otras, cuando dice, mire, se batalla y esa batalla, ganamos la batalla. Siempre vamos a salir victoriosos porque el Espíritu, en el Espíritu tenemos el poder para salir victoriosos de todo aquello que les he mencionado, esos deseos de la carne. Pastor, pero ¿cómo un nuevo creyente puede tener deseos en la carne? Hermano, es que este cuerpo, esta carnecita, quiere siempre ir en contravía de lo que el hombre interior, ¿no? Ya nacido de nuevo, ya tiene. Este cuerpo lo gobierna aún un poder, ¿no? El cuerpo, un poder que quiere de alguna forma inclinarse a lo que no es bueno. Ahora, no es que seamos esclavos del pecado, ya fuimos libres del pecado. Sin embargo, hermano, tendemos a caer en errores, que tendemos a tropezar con pecado, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro, a partir de manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, empieza a señalar cuáles deben de ser los aspectos en los que debemos de mantener una conducta ejemplar. Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice la palabra,
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Al fin de alguna manera, el apóstol Pedro está indicando, mire, a fin de que podamos evangelizar correctamente, nuestra vida interior como creyente debe ser visible al mundo exterior. O sea, no puede ser que al día de hoy hayan hombres que pretendan de alguna manera o enseñar o hacer parte de un servicio en la iglesia o de alguna forma ser visibles, ¿no? Como líderes, digámoslo así, o servidores en la iglesia, cuando aún su área interior no ha sido por completa, ¿no? De alguna manera, por completa, nacida de nuevo, y aún perseveren en pensamientos o en sentimientos que van en contra de los principios y las verdades bíblicas. El apóstol Pablo dice que vivan manteniendo su manera de vivir, una manera de vivir como buena vuestra manera de vivir, y esto es con una conducta diaria, y esto es en todas las áreas, espiritual, emocional, financiera, moral, ¿no? No puede ser, hermano, que después de 10 años de cristianismo y todavía esté pensando si el trabajo Dios lo hizo como castigo. O sea, lo que tú tienes es la teología del negrito del batey, en otras palabras, ¿no? No, mi hermano, esto no puede ser así. Dice buena, se traduce en un término que en griego significa kalen. Kalen significa rica, variada, en buena conducta, parafraseemos, manteniendo rica vuestra manera de vivir. Variada conductualmente hablando, buena, o sea, en todas las áreas, de hermosa forma externa, si a lo que apunta el término, calen, de hermosa. Y dice la palabra, entre los gentiles, gentiles se refiere de alguna manera a los no salvos, ¿no? En ese momento, gentiles, viene el griego etnos, o de etnias, de ahí viene el término etnias, se refiere a naciones. ¿Sí? Me estoy haciendo entender, hermanos, espero que me estén entendiendo, por favor. Así que los maestros también apunten y muy juiciosos, porque lo que estamos enseñando ciertamente y lo que el Señor nos quiere enseñar también tiene mucho fundamento doctrinal. Amén. Amén. Entre los gentiles, o sea, que se manifieste entre los que son incrédulos una conducta irreprochable, ¿no? Y sigue ahí, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, la calificación malhechores, cacopoion, ¿no? Hacía recordar de alguna forma en el siglo I a muchas de las malhechores, a muchas de las costumbres, digámoslo así, y que se tenía en el tiempo, y era acusar a los cristianos como rebeldes, ¿no? Contra el gobierno romano. Pues era considerado malhechor, ¿no? O sea, lo señalaba, dice, mire, malhechor, ¿no? Pero malhechor también hacía referencia a práctica de canibalismo, o a participantes de incesto, o a involucrados en actividades subversivas contra el gobierno, ¿no? Bueno, a los que practicaban también el ateísmo, a todo eso hacía parte del grupo malhechor, ¿no? A no adorar al César, a no adorar a los dioses romanos, todo eso hacía parte del grupo. O sea, que imagínense cómo los trataban, hermano. Imagínense, hermano. Si los trataban de caníbales, practicantes de canibalismo, participantes de incesto, involucrados en actividades subversivas, que no adoraban al César, que no adoraban a los dioses, a eso se les llamaba así, se les decía. Toda la palabra malhechor contenía esto, ¿no? Y dice, en lo que murmuraban, los creyentes debían de vivir de alguna forma, de una manera opuesta a todo lo que, a todo aquello que de alguna manera representara chisme, representara menoscabar la imagen de alguien o la personalidad de alguien, ¿no? Entonces, cuando habla del día de la visitación, se refiere en ocasiones a que Dios va a visitar la humanidad, ¿no? Ya sea para bendición o para juicio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Bien, seguido a ello, el apóstol Pedro está diciendo, miren, ustedes tienen de alguna forma, y les dice, les recuerdo una vez más, dice, malhechores, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Hermano, no es posible decir creyente y no tener un comportamiento ejemplar, una conducta ejemplar. No es posible decir creyente, hermano, y no tener una conducta
¿no? Que vaya acorde a los principios y a las verdades. Permítame citar un texto de uno de estos autores, y este hombre dice lo siguiente con respecto a lo que se ve hoy. Mire lo que dice. Empieza citando algo que es herético como ningún otro, de un grupo de rock and roll británico de la década de los 70 y de los 80. Me reservo el nombre del grupo británico. Dice, este grupo de rock británico decía lo siguiente: en el principio el hombre creó a Dios y a la imagen del hombre él lo creó. Imagínate la autosuficiencia, la arrogancia, la prepotencia de este tipo de hombres, ¿no? Es terrible, o sea, señalar esto es muy fácil, ¿no? Claro, eso está mal. ¿Cómo eres de arrogante, prepotente, autosuficiente? Pero, dice este autor, pero pareciera que en el círculo, en el ámbito cristiano postmodernista, algunos parecieran actuar de esta manera. Y esto lo dice él y refiere lo siguiente: porque algunos quieren bendiciones pero sin obediencia, comodidad pero sin sacrificio, felicidad pero sin arrepentimiento. ¿Sí ven, mi amado hermano? ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Vamos bien? Esto es lo que está diciendo. Me llamó poderosamente la atención. Dice, bendiciones pero sin obediencia, comodidad pero sin sacrificio, felicidad pero sin arrepentimiento. Yo digo, si a la verdad, escuchen, no hay obediencia, ¿cómo reflejar una buena conducta? ¿Cómo verdaderamente decir bendiciones? Si de alguna manera no hay sacrificio, y sacrificio se refiere a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios, porque esto agrada al Señor, porque ese es nuestro culto racional, dice el apóstol Pablo a los romanos. Si nosotros preferimos más, o el cristiano prefiere más, cristiano contemporáneo prefiere más una comodidad antes que, escuche, evitar todo ese tipo de deseos, antes que entregar ese tipo de deseos. Y ese tipo de deseos, hermanos, siempre apuntan hacia una comodidad, ¿no? Hacia la comodidad siempre va a ser un virus terrible, hermano, en la vida del creyente. Muy tremendo, hermano. Mire, no es que tú no puedas, no es que tú no quieras, es que el virus de la comodidad te tocó. ¿Me hice entender? No es que tú no quieras, no es que tú no puedas, es que el virus de la comodidad te tocó. Y es terrible, hermanos, es terrible, por comodidad. O sea, muchos dicen, no, no puedo. No, sí puedes. Sí puedes. No, es que no quiero. No, Dios pone tanto el querer como el hacer. Lo que pasa es que a veces ves tan alto la vara de la exigencia que dices, no, mejor no, dejemos así, otro día. Creo que es el virus más mortal para el cristianismo posmoderno que se vive hoy. Esa es una de los virus. Y realmente hoy lo que vemos es un evangelio así también, ¿no? Un evangelio que está siendo predicado de una manera como agradable, un evangelio que está siendo maquillado con pensamientos, filosofías positivas de hombres inspiradores que de pronto te causan un poco de relajación, de tranquilidad, ¿no? De hecho, cuando uno los escucha, todas sus predicaciones, sus enseñanzas están fundamentadas en solo promesas, en todas las promesas que tiene la palabra, ¿no? Y a la distancia parecen que es un cristianismo verdadero, pero no lo es. Es un cristianismo sin poder, es un cristianismo débil, y esto porque la palabra no va acorde con las acciones, o las acciones no van acorde con la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Así que, mi amado hermano, estamos llamados, dice el apóstol Pablo, estamos llamados a tener una conducta que sea coherente con lo que decimos creer. Por causa del Señor, continúa el apóstol Pablo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Y como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Escuche.
Si hay una disciplina de hombre interior, ¿no? O sea, de aquellos que batallan como soldados y siempre salen victoriosos porque el espíritu está en ellos. Si hay una disciplina de hombre interior, si hay una conducta evidente, o sea, se refleja lo que crees, como consecuencia de ello, Pedro está diciendo, por causa de lo que les dije ya, ustedes sométanse a toda institución humana. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que si hay una disciplina de hombre interior, si hay una conducta exterior, pues la consecuencia o el resultado de eso va a ser una sumisión, va a ser una sujeción, va a ser un sometimiento. ¿Sí? Y estamos llamados a someternos a nuestras autoridades gobernantes civiles, a menos que seamos llamados a hacer algo que Dios prohíbe o a no hacer algo que Él ordena. Ahí ya no nos sometemos, ahí ya no, ¿de acuerdo? Ahí ya no. Pero nosotros, ciertamente que decimos habernos ejercitado espiritualmente, ¿no? Haber nacido de nuevo, tener el espíritu, dar evidencia, o sea, de una conducta acorde a la palabra, pues tenemos que someternos, hermano. El problema del ser humano es que el ser humano jamás, para él, y jamás ha sido para él fácil el doblegar su cerviz, ¿no? No ha sido fácil nunca, porque el ser humano viene con sus propios conceptos, sus propias ideas, arma sus propias estructuras, ¿no? Y el apóstol Pablo también señala un motivo para que nosotros seamos de alguna manera sujetos y que nos podamos someter. Hay un motivo, ¿cuál es? Dice la palabra en el versículo 13, por causa del Señor. En realidad nosotros no es que nos sometamos directamente cuando se trata de gobernantes civiles y de aquí de la tierra, no es que nos sometamos directamente a Él, nos sometemos al Dios que nos dijo que teníamos que someternos. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Y esto para qué? Para honrarlo a Él. Para honrarlo a Él. Si hay algo que llame la atención de alguna manera a los incrédulos, lo he escuchado por momentos, es que las personas parece que asocian a los cristianos como con una especie de virtud especial, como ¿cómo se diría? De justicia, de amor, de bondad, de humildad, ¿no? Que de alguna manera no somos, ¿cómo se dice? Perdóneme, no quiero, necesito decir algo que no somos, ¿cómo se dice? Asusadores, ¿no? No promovemos ningún tipo de levantamiento, de movimientos que atenten contra las autoridades. Nosotros no, hermano. O sea, nosotros, mi amado hermano, no estamos para eso. Nosotros no estamos de alguna manera para que estemos involucrados, ¿no? En movimientos de estos manifestantes y de protestas contra las instituciones, de levantamiento contra la institucionalidad. No, hermano, nosotros respetamos la institucionalidad. Nosotros no apoyamos ningún tipo de paros que atenten contra el libre comercio, contra el respeto, no, que irrespete de alguna manera la propiedad privada, ¿no? Nosotros no apoyamos nada que tenga que ver con inmoralidad, con nuevos tipos de ideologías. Como creyentes debemos de alguna manera de aportar ciertamente con nuestra convicción a una sociedad, pero debemos de hacerlo productivamente, no demandantes, o sea, no esperando que el Estado haga todo por nosotros, practicando la teología de la sanguijuela, como algunos también la practican al interior de la iglesia, ¿no? La teología. O sea, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Ay, gracias. Nosotros no somos anárquicos. O sea, nosotros no vivimos como sin Dios y sin ley. No, tenemos nuestro Dios y tenemos una ley. Amén.
Y cuando hablamos de Dios y ley, respetamos la institucionalidad, respetamos y somos amantes de los derechos humanos, respetamos, somos amantes del respeto a la autoridad. Ahora que se han presentado todos estos casos, todo el mundo habla, ay, pero lo mataron, pero no ven muchas veces el trasfondo. No estoy apoyando cosas indebidas, sino que la autoridad es muy importante, ¿no? No somos partícipes de protestas masivas y de levantarnos de una manera alevosa, no. A menos que se nos diga a nosotros, escuche, no a la palabra, o vayamos en contra de los principios, ahí no obedecemos. Pero no estamos nosotros para levantarnos como una masa de desaforados, vandálicos. Nosotros no, hermanos. Vuelvo y les repito. Y si ustedes quieren en lo personal, como yo como pastor, y mi nombre es Mauro Neva, y la iglesia a la que sirvo se llama Familias en Cristo Vida Nueva para el Mundo, no apoyamos paros, apoyamos el libre comercio, el respeto a la propiedad privada, el respeto y al desarrollo de una sociedad productiva, y no. Amén. Somos como está en la palabra, hermano. Amén. Ahora, el grado de sumisión, dice el apóstol Pedro, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fundamentos de la sociedad. O sea, aquí a nadie puede decir, mire, es que fue creada por el hombre. No, Dios, cuando tú ves desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios creó todos los fundamentos, ¿no? El trabajo, la familia y forma de gobierno. Cuando tú ves Deuteronomio, hay formas de gobierno. Cuando tú ves Levítico, hay formas de gobierno. Amén. Amén. Y eso que nos quede muy claro. Así que Dios diseñó trabajo, familia y gobierno. Amén. Respetamos ciertamente todo lo que tenga que ver con el buen desarrollo del trabajo, ¿no? Los empresarios, respetamos los empresarios, respetamos la propiedad privada, respetamos ciertamente eso, y si nos toca someternos a vivir como trabajadores, que lo hagamos de manera beneficiosa, de manera productiva, y si Dios por ahí en medio de enseñarnos cómo ser trabajadores nos permite o les permite a algunos de ustedes ser empresarios, que sean ejemplo. Amén. Sí, vamos viendo por dónde apunta todo esto, hermano. Entonces mire el fundamento de una sociedad: trabajo, familia y gobierno. ¿Ustedes creen que esto era ajeno a Dios? No, el Señor lo diseñó. Tú ves los pilares sobre los que está fundamentada una nación: trabajo, familia y gobierno. Y mire hoy el diablo cómo quiere desfigurar la sociedad: no trabajo, no familia, no gobierno. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Tres cosas que el Señor instituyó: trabajo, familia y gobierno. Y si usted ve un ala, no me quiero meter en cosas indebidas, pero si usted ve un ala de forma de gobierno, un ala de estas de forma de gobierno es: no trabajo, que el Estado le dé todo. Si usted ve otra forma: no familia, que se apruebe la ley de matrimonio homosexual, de que tengan hijos, de todo este tipo de cosas. O sea, el tema es desfigurar la familia. Y si ves forma de gobierno, entonces ves esta ala de gobierno, mejor dicho, que nadie gobierne a nadie, todos por igual. Que nadie gobierne a nadie. ¿Sabe qué ocurre cuando se desfigura estos tres pilares que el Señor ya había fundamentado: trabajo, familia y gobierno? ¿Sabe qué ocurre? Una nación cae en miseria, hermano. Cae en las más abyectas de las ruinas. ¿Ve, hermano? Así que Pedro dice: a toda institución humana, porque cada una de estas instituciones, trabajo, familia y gobierno, cada una de estas es ordenada por Dios. Nosotros como creyentes debemos de someternos a las autoridades civiles, aún a nuestros empleadores, ¿sí? Permítame leerle aquí, por favor. Vamos a darle nuestro fundamento, está aquí, ¿no? Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Gálatas, Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo,
no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O sea, cada vez que tú te sometes, ¿no?, a nivel de trabajo, de familia o del Estado, si te sometes conforme de una buena conducta, no estás agradando al gobierno, ni al Estado, ni a los hombres, estás agradando a Dios. Amén. Amén. Así que el motivo también, con el que obedecemos, o la motivación con la que obedecemos también influye. ¿Sí? ¿Por qué obedeces? No, porque me toca. ¿Por qué eres cristiano? Porque no hay más. ¿Y por qué estás en la iglesia? No hay para dónde más coger. Hermano, no es correcto, ¿no? No es correcto. Cuando estás maldiciendo tu nación, ¿no? Pero es que tú eres, vamos a hablar de nuestra Colombia, es que colombianos, es que los colombianos somos, es que los colombianos, hermano, no es correcto. Nuestra tierra es una tierra bendita, hermano. Y debemos de cuidar, conforme a los principios y a las verdades bíblicas, los tres fundamentos que fueron instituidos por Dios: el trabajo, la familia y el gobierno. Y eso como iglesia nos corresponde también a nosotros, hermano. Hacerlo parte de nuestras oraciones, hacerlo parte de nuestras actitudes, hacerlo parte ciertamente de nuestra vida diaria, hermano. ¿Qué haces denigrando, hermano, y no produciendo? ¿Qué haces denigrando y no siendo productivo? Por el amor de Dios, entonces perteneces a otro círculo, perteneces a otra área, porque algunos que dicen ser cristianos y no respetan el orden de trabajo, no respetan el orden de familia, no respetan formas de gobierno y dicen ser creyentes. Entonces, no entiendo, hermano. Y hablan de Jesús como si él hubiera sido un revolucionario. No, él no fue ningún revolucionario. Él se ajustó a las ordenanzas del Padre. Por eso dice la palabra, a toda institución humana. Por eso es que gobernadores se refiere a un término de autoridad, ¿no? Al término de autoridad. ¿Sí? ¿Y para qué también están las autoridades? También dice para castigo de los malhechores, o sea, los jueces que son corruptos, que son no sé cómo. Hermano, son los jueces. ¿Sí? Son los jueces. Así que nosotros los creyentes no debemos de participar en actos de justicia propios. ¿Sí? Propios, por mano propia. ¿Sí? A alguien le escuche otras cosas, pero por mano propia no. ¿Sí? Por mano propia no. ¿Sí? Por otra parte, Dios establece también, de alguna manera, a todas estas autoridades, ¿no? Para que los que están sometidos a esas autoridades reflejemos que alabamos a nuestro Rey de Gloria haciendo el bien. ¿Sí me estás haciendo entender? Dice, alabanza de los que hacen bien. ¿Pero alabanza a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque hacemos bien. La razón para la sumisión no debe ser otra, que esta. Escúcheme bien. Escúcheme bien. La razón para la sumisión no debe ser otra que es hacer la voluntad de Dios. Capítulo 2, versículo 15. Ya termino acá. No, me faltan 3 versículos. Capítulo 2, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, la razón para ser sometidos es por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Que haciendo el bien hagamos callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Haciendo el bien hagamos callar. Hermano, es que creo que el detonante, es que creo que el combustible hace, escuche, de alguna manera, que los hombres insensatos se mantengan en sus posiciones, es la falta de la buena conducta o de la conducta ejemplar en el creyente. Ese es como el combustible, me estoy haciendo entender, el combustible para el incrédulo, para el insensato, ¿no? Por momentos es la falta de buena conducta en el creyente, hermano. Es eso, hermano. Ahora, yo estoy hablando ciertamente de los principios y las verdades bíblicas como están acá. Ahora algunos que llaman pastores, que hay algunos pasajes que son grises, hay otros pasajes que no entiendo, hay otros pasajes que son muy complejos. Hermano, eso lo que tiene que ver con respecto a la revelación, tú y yo tenemos que entender que es gradual. Pero estoy hablando con respecto a los principios y a las verdades bíblicas que son muy evidentes, hermano. Estoy hablando de los versículos, de los textos bíblicos que hablan acerca de lo que debe ser sumisión y que son muy claros, hermano. Y claro, cuando son tan claros, ¿sabe qué ocurre con esos textos y versículos? Que te desacomodan.
que de alguna manera van deshaciendo tu forma de comodidad o tu zona de comodidad. Vuelvo y te repito, no es que no puedas, no es que no quieras, es que estás siendo arrullado por la mullida peste de la comodidad. Wow, esa frase, apréndasela. No es que no puedas, no es que no quieras, es que estás siendo arrullado por la mullida peste de la comodidad. Evalúelo y verá. Hermano, le queda tiempo. Hermano, el Señor lo dotó con dones y con talentos. Hermano, Dios lo dotó con todo. Lo que pasa es que la comodidad, hermano, cuando el bicho pica es bravo. Es bravo. Y por eso es que el apóstol Pedro está diciendo todo esto, hermano. Y Jesús ya lo había dicho, yo no vine aquí para hacerles a ustedes una vida normal. Yo no vine aquí para hacer que su vida sea común y corriente, egoísta, pecaminosa, o tal vez para que sea un poquito mejor. No, Él vino para cambiar radicalmente la vida de nosotros. Él nos conoce, Él sabe que hay algo en nosotros que se resiste a morir y es el yo. Por eso Él vino, fue para matar nuestro yo, para matar nuestra vida pecaminosa, de manera que nosotros podamos experimentar verdaderamente vida de creyentes con una conducta ejemplar. Con una conducta ejemplar, con una disciplina de hombre interior ejemplar, batallando contra los deseos de la carne, hermano, con una vida de conducta, de disciplina ejemplar para podernos someter, para podernos sujetar. Jesús no vino para lastimar nuestro yo, no. Él vino fue para matar nuestro yo, para que este yo vaya a la cruz. Él vino fue para eso, mi amado hermano. Por eso el apóstol Pedro está siendo muy claro. Y por eso es que el apóstol Pedro desde el comienzo está hablando siempre y ciertamente de lo que debe ser la conducta, de lo que debe ser nuestra convicción, de lo que debe ser nuestro actuar con respecto a lo que decimos creer y de lo que debemos ser y de lo que él también en su experiencia, habiéndola adquirido a través de seguir a Jesús, sabía muy ciertamente lo que eso representaba, que lo que representaba seguir a Jesús. Él sabía lo que representaba, él sabía que significaba que estábamos sí unidos con él, pero ¿para qué? Para muerte de nuestro yo. ¿Para qué? Para resurrección también, o sea, para nacer de nuevo. Él lo sabía, mi amado hermano. Así que si nosotros vivimos para Dios y no vivimos para nosotros mismos, hermano, y nos enfocamos, y ciertamente para nosotros el principio es el estudio de la palabra de Dios. Oramos, damos, servimos, actuamos, tenemos una conducta ejemplar como discípulos de Cristo, no para ganarnos puntos con Dios, ¿no? Tenga claro, ni para abonarle para el próximo milagro, no. Ni para torcerle el brazo para que nos bendiga, sino ¿por qué? ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque sabemos que hemos sido bendecidos primeramente naciendo de nuevo, ¿no? Y cuando nacemos de nuevo, cuando confiamos, cuando nos unimos a Él en su muerte, cuando nos unimos a Él y tenemos claro que fue su sangre la que pagó por nuestros pecados, pues Él nos resucita y nos pasa de oscuridad a luz, de muerte a vida. Entonces ahí la vida cristiana verdaderamente tiene un muy precioso significado y comenzamos a darle trascendencia a lo que verdaderamente tiene valor desde nuestro corazón y nuestra alma, y esto es servir a Cristo y esto es reflejar a Cristo para que los demás vean en nosotros eso, una conducta y una disciplina ejemplar que tiene como consecuencia sujeción y sometimiento, porque la sujeción y el sometimiento reflejan un grado de humildad. ¿Qué no es humildad? Para que la tenga clara, ¿qué no es humildad? Poner cara de gato mojado, por ejemplo, eso no es humildad. Recibir la instrucción y hacer conforme a usted le parece, conforme usted cree que es. Que se le dé la dirección, pero que usted responda con adulación, cuando en su interior dice, no lo voy a hacer. Porque sigue repitiendo, no me parece. ¿Sí? Cuando cuestiona, cuando murmura, ¿no? Cuando se levanta, deja que su deseo se levante, ¿no? Y vaya en contra de la autoridad también. Nuestro propósito, hermano, ya habiendo nacido de nuevo, no es otro
ya habiendo sido transformado nuestro corazón, no es otro que reflejar a Cristo con la mejor de las conductas. Amén. No tenemos una buena conducta para ser salvos. Fuimos salvos, por eso nuestra conducta y nuestro sometimiento debe ser ejemplar. Los cristianos, hermano, que permanecen en una comodidad, en esa mullida comodidad, parece ser que lo que están incubando es hipocresía. ¿Por qué? Porque dicen ser o hacer, pero al momento de ser, de reflejar lo que son, no lo son, y al momento de hacer, dejan de hacer. Eso se llama hipocresía. Así que, mi amado hermano, hoy que el Señor nos ayude, mi amado hermano, y que nosotros podamos salir victoriosos, ¿no?, de esa batalla que muchas veces se libra entre esto exterior y lo interior. Ahora, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Cada vez que tú reflejas esa integridad, una fibra moral impecable, estoy hablando de tu parte sexual, varón, ¿no? Cada vez que estás más lejos de la pornografía, de la lascivia, de todo esto inmoral, cada vez, hermano, estás reflejando ciertamente una integridad en Dios. Pregúntate entonces, mi amado hermano, o reflexiona entonces, mejor, mi amado hermano, haciendo esta pregunta. ¿Por qué será entonces que muchas cosas en algunas de mis áreas no fluyen? ¿No será tal vez que hay una raíz, hermano, que sigue operando ahí, que atenta contra tu integridad, contra una forma moral impecable? Evalúa, hermano, evalúa, hermano. Porque, hermano, mire, si hay algo clave para nosotros es una pureza de vida, ¿no? Eso hace parte de un carácter en Cristo. Y ese tipo de carácter lo que hace es acallar a enemigos del cristianismo. Una conducta virtuosa de buenos ciudadanos es necesaria, hermano, como hombres y como mujeres que decimos pertenecer a familias en Cristo. Yo no me voy a referir a los demás, seguramente cada pastor enseñe correcta y juiciosamente, yo asumo, no es que me quiera desligar o desvincular, de hecho no pertenezco a ninguna asociación, comunidad, nada de esto. Soy respetuoso de cada uno. Pero lo que sí tengo claro como familias en Cristo, vida nueva para el mundo, es que debemos de desarrollar una conducta virtuosa de buenos ciudadanos, hermano. De buenos ciudadanos, y que si va a haber una calificación que sea sobresaliente, es que de alguna forma tenemos un testimonio, muy buen testimonio para con los de afuera. Amén. ¿Por qué? Porque esto hará que esos de afuera no sigan cayendo, hermano, en sus y hundiéndose aún más en sus filosofías e ideas huecas. Porque, les repito, el combustible, como el detonante, hace que muchos no quieran salir es la falta de una conducta ejemplar en muchos que dicen ser cristianos. Por eso es que un testimonio impecable, aún delante de los que rechazan el evangelio, acallan al enemigo y permiten que el poder salvador de Cristo se manifieste. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Así que, mi amado hermano, usted que pertenece a Iglesia Familias en Cristo, Vida Nueva para el Mundo, que le quede muy claro. No somos partícipes de manifestaciones, barullos, sindicatos, cosas, nada de esto, hermano, nada. Nosotros no nos levantamos contra la autoridad, somos respetuosos de nuestras autoridades civiles, somos respetuosos del libre comercio, somos respetuosos de la propiedad privada, somos respetuosos de la generación de empleo, somos respetuosos de empresarios, somos respetuosos de todo ello, mi amado, porque es lo que está diciendo el apóstol Pedro y es lo que está ciertamente escrito y es un principio. Amén. Amén, hermano. Entonces recuerden, familia, recuerden los pilares y de lo que habla Pedro y de lo que Dios diseñó. Trabajo, familia y gobierno. ¿De acuerdo? Somos respetuosos de ello, hermano. Somos muy respetuosos. Vuelvo y le repito, a menos que me atenten contra los principios y las verdades y que nos obliguen a hacer otro tipo de situaciones, bueno, ahí ya no somos respetuosos, ahí defendemos lo nuestro, ¿sí? Que es la palabra del Señor. Pero mientras tanto, hermano, eso es lo que somos nosotros los creyentes. Amén. ¿De acuerdo?
respetuosos de eso. Así que mi amado hermano, tenga muy claro. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 16. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la actitud correcta es necesaria para que como cristianos sumisos, como cristianos humildes y sencillos, mantengamos la credibilidad enfrente de los no creyentes. No importa, hermano, no importa. Muchas cosas irán a decir. Pero, hermano, nada mejor que una buena conducta, nada mejor que una disciplina interna, nada mejor que una evidenciar en lo externo quiénes somos. Amén. No importa. Incluso hoy, dentro del círculo cristiano, habrán algunos que se levanten de una manera cruel. Hermano, tenemos que mantener y reflejar que tenemos una disciplina de hombre interior, que tenemos una conducta exterior muy clara, conforme a las escrituras, que hay rectitud, que hay integridad, que en nosotros hay una fibra moral impecable, que nos mantenemos firmes en ella porque la palabra es clara. Amén. Amén. Entonces, hermano, de todo eso está hablando el apóstol Pedro, y todo esto hace parte, hermano, hace parte de una vida de creyente, hermano. Por el amor de Dios, ame su nación, hermano. Ame su Colombia. Yo amo mi Colombia, hermano. Por el amor de Dios, hermano. ¿Qué está pasando, hermano? Aportemos. No podemos seguir siendo una sociedad demandante o pertenecer a una sociedad demandante, desarrollando una teología de sanguijuela, ¿no? Así está escrito en Proverbios, ¿no? Dame, 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 y la cuarta sigue diciendo dame. No, hermano. Como creyentes debemos ser productivos, hermano. Como creyentes debemos de ser diligentes, hermano. Reflejar nuestras áreas en lo espiritual, muy bendecidos porque oramos, estudiamos la palabra, vamos palabra por palabra, vamos versículo a versículo. En lo espiritual oramos, hacemos estudio de nuestra palabra. En lo emocional, nuestras emociones son equilibradas porque está la palabra, está nuestra familia, hermano. En lo moral, esto es nuestra área sexual, somos impecables en esa fibra, hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, por el amor de Dios. Ubiquémonos como creyentes, les está diciendo Pedro. Si logramos mantenernos firmes ahí en nuestra convicción, hermano. Y mire, está hablando Pedro, escuche, aún y cuando estaban siendo gobernados de una forma implacable y de lo más aborrecible. Sin embargo, mira Pedro cómo habla, de qué manera, y les habla a la iglesia en ese momento. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Y tenemos libertad para predicar el evangelio, para predicar la palabra, para crecer, para edificar. Si el Señor buenamente a algunos les permite pastores, evangelistas, maestros, amén, bienvenidos. Si a otros les permite desarrollar sus empresas y crecer, sean impecables, ¿no? Pero siempre dentro del marco de los principios y las verdades bíblicas. Recuerde siempre, hermano, los tres pilares que el Señor diseñó desde el comienzo: trabajo, familia y gobierno. Amén. O sea que no somos aunque somos por acá peregrinos y extranjeros, porque así empezó el apóstol Pedro diciendo, somos peregrinos y extranjeros, pero dejemos nuestra marca, hermano. Amén. Gracias por los que me recuerdan la teología de la sanguijuela. Bueno, les quedó, qué bueno, esa la enseñamos no hace mucho, qué bueno. Y sigue ahí el apóstol Pedro, dice, escucha, de los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Pretexto indica poner una máscara o un velo sobre algo, del término caquias, sobre algo, ¿no? Que significa bajeza, que resulta de la venganza, de la amargura, la hostilidad y la desobediencia. Nosotros no podemos caer en eso. Pero no como los que tienen libertad como pretexto, no. No, lo nuestro es libertad, pero no libertinaje. Y nuestra libertad no es como pretexto para hacer lo malo. ¿De acuerdo? No es para hacer lo malo. Y hacer lo malo es pereza, hacer lo malo es negligencia, hacer lo malo es apatía, hacer lo malo es ser pusilánime. Es que no solamente, hermano, hablan de lo malo y dicen, ay, violó, atracó, mató, asesinó. No, hacer lo malo es ser pusilánime, es ser negligente. Es practicar teología sanguijuelesca. Es la teología del nuevo cristianismo contemporáneo, posmodernista. Dame, dame, dame. ¿No? Pero ni formas de aprender y dar y dar y dar.
No, esa no gustar, esa teología no gustar. Pues esa es la teología, esos son los principios, esas son las verdades que están consignadas en la palabra. Y por eso muchos huyen y salen corriendo porque esperan que otros les den, les den, les den. No, hermano, estamos para ser no demandantes, sino aportantes en cada una de nuestras áreas. Si vas a ser un cristiano verdaderamente, cristiano ejemplar, sea aportante desde tu trabajo, desde tu familia y como siendo gobernado. Amén. Amén. Entonces, no apoyamos nada de eso. Entonces, algunos dicen, ay, pastor, y yo que tenía la ilusión de que fuéramos a hacer paro. Vaya, hágalo usted, hermano. Yo tengo mucho que hacer. Como creyentes tenemos muchas almas que ganar, tenemos mucho por estudiar, porque ignorante que me declaro yo, ¿no? Para nosotros caer en semejantes formas tan viles, ruines, abyectas y vanas. No, hermano. No. El creyente es productivo desde su trabajo, desde su familia y desde ser gobernado. Amén. Amén. ¡Ay, qué fuerte! ¿No gustar? Espero que sí, hermano. No se molesten. No se vayan de la iglesia. Ay, a ver. Bien. Y dice ahí, como pretexto para lo malo, sino. ¿Qué es sino? A ver, ¿quién me podría responder ahí sino? Sino, involúcremelo aquí, aunque va corridito ahí, pero dice coma, sino. Es un término de conclusión. Sino. ¿Sí? No, perdón. Por sino, un término de contraste. Sino, perdón, no dije correcto. Sino es un término de contraste. Uy, muy bien. Ahorita me llaman todos. Pastor, es un término de contraste. No demoran en marcarme. ¡Qué bendición! Pastor dijo mal, es un término de contraste. Muy bien, gracias. Me alegra que estén estudiando, hermanos. Qué bueno. Mire, esa es la ventaja, mi amado hermano, de que usted estudie. Por eso usted identifica las falsas doctrinas, por eso usted identifica las doctrinas de error, por eso usted detesta y aborrece cierto tipo de enseñanzas, porque como ya le enseñaron, ¿no? Y como ha venido aprendiendo cómo estudiar la palabra, entonces, a ver, y se lucen, ay, ¿cómo saben? Los felicito. Qué bueno, hermano. Esta es una iglesia donde el predicador tiene que andar muy fino, su fibra moral, su área familiar, su matrimonio. Esta es una iglesia donde desde el predicador para abajo tiene que andar muy fino en la palabra y muy fino en su conducta. Qué bendición. Término de contraste. Amén. Sino, dice la palabra. Yo he dicho término de conclusión. Término de conclusión es por lo tanto. Muy bien. Sino, dice, sino, como siervos de Dios. ¿Como siervos de qué? De Dios. O sea que una verdadera actitud justa, limpia, que contenga una fibra moral, ¿no? Y Dios bendiga a los maestros de la iglesia. Amén. Qué bueno que ustedes resalten y tengan gratitud por los maestros de esta iglesia. Qué bueno. Gloria al Señor por los maestros y las maestras. No se les olvide que las mujeres son muy útiles en las manos del Altísimo, del Eterno. Muy bien. Escucha. Dice sino. Siervos de Dios, les estaba diciendo que una verdadera actitud justa, íntegra, con una fibra moral impecable, es que podamos usar nuestra libertad, pero como siervos del Señor. Y el apóstol Pablo lo expresó, ¿no? En 1 Corintios 7:22, dice el apóstol Pablo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y esta es una libertad, ciertamente, hermano, que nos lleve a ser esclavos más bien de Cristo y no esclavos del pecado, que nos lleve a tener el privilegio de servir a Cristo y no de servir al pecado. Amén. Siervos, o sea, es una palabra que también hace indicativo a esclavo. No, pero no esclavo, ese esclavo que se daba de baja de condición en la época del Imperio Romano, del mundo griego, sino para nosotros los creyentes es esclavo, disfrutando de una gozosa libertad de ser de él. Amén. Y de hacer lo recto a cambio de lo malo.
¿sí? O sea, que la libertad en Cristo y nuestra ciudadanía en el reino de Dios de ninguna manera nos permite a nosotros como creyentes abusar o ignorar las normas de conducta que Dios ha establecido para nosotros aquí en la tierra. Amén. Por eso dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, ¿sí? Así está terminando el versículo 17. ¿No? Para después decir, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, no solamente a los buenos y afables, ¿no? No solamente a ellos, no a todos, también, sino, término de contraste, tranquilícese, ay, ya, oye, no tranquilícese, sino también a los difíciles de soportar, o sea, ¿cuántos saben que hay superiores difíciles de soportar? Claro, por su temperamento tal vez, ¿no? Son difíciles de soportar algunos, pero dice la palabra que debemos de estar sujetos, porque esto merece aprobación. Porque esto merece aprobación, ¿qué? Que si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿no? Eso merece aprobación. O sea, como que está diciendo, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo reafirma. Pues para esto fuimos llamados. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que siempre estamos viviendo como humanos, humanidad nuestra, caída también, pero bueno, no siempre será así, de que siempre estamos pidiendo la aprobación, que nos aprueben, que seamos aceptados todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, y si nos aceptan haciendo lo bueno, pues qué gracia tiene, ¿no? Pues qué gracia tiene, pues nos aceptan, pues estamos haciendo lo bueno, pues somos aceptados por hacer lo bueno. Pero haciendo lo bueno y nos aborrecen, usted se dirá, pero ¿cómo así? Pues también ahí es donde nosotros tenemos que mostrar ciertamente nuestra convicción y en qué creemos. Porque aún haciendo lo bueno, mi amado hermano, nos van a aborrecer. Pues para estos fuiste llamados. Se refiere al llamado que el Señor nos hizo, ese llamado eficaz que el Señor nos hizo de salvación. Para eso fuimos llamados. Tan pronto como el Espíritu Santo nos llama de oscuridad a luz, estas se convierten en enemigas del mundo. ¿Quién es? La luz. O sea, nos convertimos en enemigos del mundo. El mundo se convierte en nuestro enemigo y somos blanco de ataques injustos, de deslealtades, de infidelidades, de decepciones. ¿Me está haciendo entender? Pues para eso fuimos llamados. Ahora, para Dios es más importante que reflejemos nuestra ciudadanía del cielo y reflejemos que somos peregrinos y extranjeros que cualquier otra cosa. Para Él es más importante que defendamos nuestra credibilidad con fundamento en el Evangelio y en una conducta coherente conforme a los principios que cualquier otra cosa. Porque para eso fuimos llamados. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues espero, mi amado hermano, que si usted está enfrentando pruebas en el trabajo, si está enfrentando diferentes pruebas con respecto a su gestión y su conducta, espero que este sea un tiempo y una gran oportunidad para que usted pueda crecer espiritualmente y a partir de ahí también evangelizar. Escuche, hermano, la razón principal por la cual nosotros permanecemos en este mundo es porque Él quiere usarnos para llevar a los perdidos ciertamente a su luz, a Cristo. Amén. Así que, mi amado hermano, la recomendación, permítame así decírselo, la exhortación, o sea, el ánimo hoy es para que usted tenga una actitud adecuada, una conducta adecuada, pueda ser bendecido aún en esta vida y por esa actitud, conducta y disciplina, usted honre a su Señor, para que más adelante, cuando esté en la presencia de su Señor, también sea honrado por lo dicho. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres bueno, fiel, santo y justo. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. A cada uno de los hermanos, hermanas, familias, jóvenes, jovencitas y cada uno de los que a bien tienen y se acercan por este medio con un corazón limpio, pero también, Señor, con una cerviz humilde. Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias por los que oran por este sencillo pero poderoso ministerio fundamentado en la palabra del Señor.
Señor, gracias y les bendigo a cada uno de ellos, Padre. Y que desde este preciso momento cada uno salga diligentemente a cada una de sus aulas virtuales. Sus maestros les esperan para seguir siendo edificados como verdaderos ejemplos de vida de creyentes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Para mí lo fue, espero que para usted también, de bendición haber aprendido en este tiempo. Bendiciones.